Buenas noches, ¿cómo están todos, queridos hermanos? Buenas noches, familia. Nosotros contentísimos por estar compartiendo una vez más con ustedes, con fresquitos, pero acá calentitos con la palabra de Dios. Amén, amén. Domingo bendecido en el nombre de Jesús. Entonces, primero vamos a empezar con una oración, una palabra. Vamos a presentarle al Señor este tiempo, todos con sus armas, y vamos a entregarle al Señor para que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo cuanto vayamos a hablar, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre amado, gracias porque te encontramos al buscarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por nuestra tierra, por nuestro bendito Paraguay. Señor, gracias, Señor, porque estás sanando nuestra tierra de norte a sur, de este a oeste. Gracias, Señor. Gracias porque no nos fijamos en las circunstancias por las que estamos pasando, sino en tus promesas, Padre amado. Gracias porque sabemos que tienes el control para sanar y fortalecer a nuestra nación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias, Padre amado. Gracias porque están fortalecidas en tu palabra. Gracias por esos varones poderosos que ante ti acuden, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esas mujeres que doblan rodillas por su familia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias porque están presentando, Señor, en este final de semestre, Señor. Damos gracias por sus estudios, Padre amado. Te pedimos que tomes el control, que los llenes de sabiduría y de inteligencia, Padre, a cada uno de nuestros hijos naturales y espirituales, para que puedan alcanzar ese propósito que vos tenés para cada uno de ellos. Declaramos, Señor, tu presencia también en el gabinete presidencial. Señor, declaramos que tu Espíritu Santo trae estrategias, Señor, en el nombre de Jesús, para que nuestras autoridades tomen, Señor, el control conforme a tus mandatos, en el nombre de Jesús. Toda gloria y toda honra sea para ti, Padre amado. Te presentamos este tiempo donde el pastor va a estar hablando, Señor, esas palabras que tú mismo le diste, Señor, para compartir, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos sabiduría en tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Entonces, contentos de poder compartir otra vez con ustedes este hermoso día. Hoy, algunos están de cumpleaños este fin de mes, entonces felicitamos a todos los que están de cumpleaños este fin de mes. Los bendecimos con toda bendición de los lugares celestiales. Declaramos que se derrama en abundancia bendiciones del Señor. Bendiciones, se derrama sabiduría, alegría, gozo, la provisión del Señor. Y esa visión que te da para que vos te proyectes ahora a los mejores días de tu vida. Los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy les quiero hablar de la vida de Saulo, realmente de la conversión de Saulo. Continuamos, que nos quedamos la vez pasada con Esteban. Se recuerdan que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de las gracias del Señor. ¿Y quién estaba ahí cuando Saulo era apedreado? Cuando Esteban era apedreado, estaba Saulo. Le tiraron las ropas a los pies de Saulo. Me encanta la historia de Saulo, así como la historia de David, también es espectacular. Con Saulo podemos aprender tantas cosas. Entonces le entregamos una vez más al Señor este momento. Señor, te pido que todo lo que esté hablando sea tu misma palabra, sea tu mensaje para tus hijos. Dios, predispone por favor nuestros corazones, que sea esa tierra fértil donde tu semilla pueda germinar y podamos entender y podamos comprender, asimilar tu palabra para poder aplicarlas en nuestras vidas. Bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos, entonces, tienen todas sus armas, sus Biblias. En el nombre de Jesús, vamos a Hechos 9 del 1 al 9. Hechos 9 del 1 al 9. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Aquí está viniendo después de lo que había ocurrido en las iglesias, en las sinagogas, cuando asesinaron a Esteban. Él estaba enojado porque estas personas estaban hablando de Jesús, estaban hablando de un nuevo camino, del camino le llamaban ellos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Espectacular esta conversión de Saulo y el mensaje que tiene aquí, porque nosotros leemos los evangelios, leemos las cartas y decimos: qué espectacular es Pablo, cómo él escribía, esa profundidad, ese mensaje, cómo él realmente creía en el Señor, la sabiduría de lo alto. Pero ¿cómo él era antes? ¿Cómo él era antes? Saulo de Tarso era el perseguidor número 1 del Señor, de los primeros cristianos, el perseguidor número 1 de la iglesia del Señor. Y cómo él después se convierte en el Pablo que estamos leyendo aquí en el Nuevo Testamento. Vemos que él tenía una vida pasada, y cuando se convierte, esa dedicación que tenía Pablo por el Señor es única. Solamente el mismo Señor Jesucristo tuvo esa dedicación más que Saulo. Entonces vemos que él fue tan grandemente, él se sintió tan grandemente perdonado en algún momento de su vida. Cuando él le recibió al Señor, se sintió tan perdonado. Donde abunda el pecado, abunda la gracia, dice la palabra de Dios. Entonces él sintió eso. Y eso vamos a ver un poquitito hoy, el proceso de la conversión de Saulo. Porque él le perseguía. Él era un maestro de la ley. Él dice que fue uno de los mejores otra vez. Estudió con Gamaliel, que era el mejor maestro, dice otra vez la Biblia. Él no era cualquier persona que no le gustaba nomás lo que los apóstoles estaban diciendo, ¿sí? O personas del mundo. No. Él era primero judío, del pueblo escogido de Dios. Era fariseo, era un maestro de la ley. Conocía la palabra, él conocía todo lo que ellos estudiaban. Ellos sabían de memoria la Torá, sabían de memoria. Él estaba defendiendo lo que él creía, lo que él conocía, así como lo habían enseñado. Y después tiene este encuentro. ¿Por qué él no creía en lo que, por ejemplo, predicaba Esteban, en lo que predicaba Pedro, en lo que predicaban todos los que se habían convertido, todos los judíos que estaban fuertes en su religión, pero ellos después pudieron humillarse y le recibieron a Jesús? Como habíamos dicho, porque iba en contra de algunas costumbres que le habían enseñado, porque iba en contra de la religión. Jesús mismo después les va enseñando y ellos se van convirtiendo. Vamos a ver entonces ese proceso hoy de qué es lo que pasó en la vida de Pablo. Primero vimos que él tenía una vida pasada.
Vamos a ver unos versículos. Hechos 8:1. Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo consentía en su muerte. Estaba hablando de la muerte de Esteban, como habíamos visto la semana pasada. Él consentía en la muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces Saulo le estaba persiguiendo a Jesús. Así como ahora hay personas que persiguen a los que predican la palabra de Dios, Saulo era uno número uno. Él era el religioso número uno que le perseguía a la iglesia. En Hechos 8:3 vemos: y Saulo asolaba a la iglesia. Él era terrible, terrible. Tenía una pasión, esa pasión por algo el Señor le escogió. Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él se iba y les tiraba a quien sea que diga sea seguidor de Cristo. Que sea seguidor de Cristo. Si alguien decía que creía en Cristo, que creía en el camino, entonces eso iba en contra de su religión, para él en contra de la palabra, en contra de la ley. Y él los perseguía. En Hechos 22:5, como el sumo sacerdote también me es testigo, ahí Pablo mismo está relatando su conversión, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco a traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Entonces él se abanderó ante la palabra, en contra de la palabra de Dios. En contra de la palabra de Dios. Hechos 26:10, otro versículo: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Acá lo espectacular de Pablo, él mismo después cuenta su testimonio. Reconoce cómo él era. Eso es bueno, porque si vos estás pasando por una dificultad, siempre hablamos de eso. Si estás pasando en una dificultad, en alguna atadura, en alguna cárcel, Dios te va a sacar, y cuando salgas de ahí, vos vas a usar eso como testimonio poderoso, porque vos vas a poder ayudar a otras personas en lo que ya pasaste. Sabes que vas a poder ayudar a otras personas. Entonces vemos acá a Saulo como él le perseguía a la iglesia con furia, ¿sí? Pero ¿qué pasó por el camino? ¿Hubo algún cambio? ¿Cuándo pasó eso? Tuvo su encuentro genuino. Tuvo su encuentro, dice en el versículo 9:1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Le consumía una furia salvaje, dice respirando amenazas. En el griego dice que es inspirando, o sea que él llenaba su corazón de amenazas, de muerte, de furia. Y eso es la palabra, dice que lo que está lleno en el corazón es lo que habla la boca del hombre. Entonces él, eso estaba respirando, y eso estaba buscando: muerte, destrucción para todos los que le seguían al Señor. Y su objetivo era destruir, dice, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Él se ofreció voluntariamente. Él se fue. Es un voluntariado que ni siquiera, o sea, no estaban buscando voluntarios. Él se fue y dijo: yo me voy a ir a perseguirle, denme por favor permiso para que yo me vaya y le traiga todo eso que están hablando de Cristo Jesús, del camino. Yo les voy a traer acá a esa gente, les dijo. Entonces, y vemos que él era tanta furia tenía, que le perseguía a hombres como mujeres. Él no respetaba a las mujeres, no respetaba a nadie. Él se iba y le buscaban a los que estaban en el camino. Bueno, se le mandaba a castigar. Estaba convencido de lo que creía. Estaba convencido, fuertemente convencido de su religión. Persiguió tanto a hombres como a mujeres que estaban en el camino. ¿Y qué era el camino? El camino, le decían hablaban de, como decíamos, de la congregación. No era una congregación, ellos le llamaban el camino. Era un modo de vivir, era una experiencia de vida, porque ellos experimentaban una transformación en su vida, así como vos podés experimentar, así como vos experimentaste. Ellos experimentaban una transformación, una experiencia de vida, y le llamaban el camino. Y así también le llamaban a Jesús, le llamaban el camino.
A Jesús le decían el camino de la salvación. En Hechos 16 y 17 tenemos algunos ejemplos. Está, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Otra forma de llamarle al Señor, el camino del Señor. El camino del Señor. Hechos 18, 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Tenemos otro ejemplo, el camino de la paz. Lucas 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces vemos también que acá dice, para caminar nuestros pies por el camino de la paz. Vemos también que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos se hacían llamar el camino. El camino. Entonces vemos que Saulo en primer punto dice que él respirando aún amenazas de muerte, pidió permiso, pidió que les den unos documentos para ir a traer a esas personas y encarcelarles y castigarles a esas personas. Pero ¿qué pasó? Dice que camina a Damasco, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él solamente venía pensando, meditando, porque esa luz, dice, en primer lugar apareció repentinamente. La luz venía del cielo y la luz fue muy brillante, fue muy grande, más brillante que el sol del mediodía, dice la palabra de Dios. En Hechos 22:6 dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Se imaginan? Allí ellos están en el desierto, al mediodía, y una luz enceguecedora, una luz que resplandecía. Y esa luz que hizo con él, le derribó al suelo. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra. Esa luz le derribó. Él vuelve a contar en Hechos 26:14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces acá lo primero nos llama la atención, el camino, buscando a las personas para condenarles, para castigarles. Él ve una luz que aparece de repente, que viene del cielo, una luz muy brillante, y vemos en la Biblia que la luz siempre representa la presencia de Dios. La luz siempre representa la presencia de Dios. Y lo primero que nosotros experimentamos en nuestra salvación es la luz del Señor. La luz del Señor. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, Él dice que mandó de las tinieblas resplandeciese a la luz. Eso le estaba pasando a Saulo en este momento. Él estaba en tinieblas. Sí. Él, por más que conocía la palabra de Dios, conocía más que cualquiera de nosotros. Muy pocos solamente conocían como Saulo la palabra de Dios, pero él realmente no conocía bien. Él estaba en tinieblas. Y dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces estaba entrando esa luz al corazón de Pablo. Para que un hombre sea salvo, Dios tiene que resplandecer en su corazón. Dios tiene que resplandecer en su corazón. Yo me imagino que Saulo venía ya con toda ese rencor hacia el camino, hacia los seguidores de Cristo. Pero él escuchó a Esteban predicar. Él evidentemente estaba ya en un conflicto. ¿Será que es cierto? ¿Será que no es cierto? Estaba meditando en la palabra de Dios.
le estaba buscando a Dios. Realmente él, con toda esa ira, esa furia, él quería de Dios. Él no solamente, primero sí estaba defendiendo su religión. Así es, así tiene que ser, así somos, así debe ser. Pero después del momento, él evidentemente quiso saber. Vamos a seguir. Entonces, vemos que después Juan 1.4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vemos que Jesús es la luz. Juan 8.12 nos vuelve a decir, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Si quieres conocerle realmente a Dios, si quieres conocerle realmente a Jesús, tenés que seguirle a Él. A Él. Y acá está su palabra. Y dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Luz de vida. Y continuamos en el siguiente versículo. Dice que, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyó una voz. Vemos que primero él vio una luz, ahora oyó una voz. Vio una luz, oyó una voz. Y esta voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En estas palabras se percibe ternura, amor, preocupación de Jesús. Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me perseguís? Un llamado a escuchar su palabra. Y también le está advirtiendo, mira que yo soy el Señor. O sea, que le dice con esa palabra, Saulo, Saulo. Te imaginas, una luz brillante y escucha una voz y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Y qué es lo que le estaba haciendo? Entonces vemos que cuando una persona se opone a un creyente, se opone a Jesucristo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba persiguiendo a los que creían en Jesús, a los que creen en Jesús. Entonces él le dice, ahí Jesús dice que el que le persigue en la iglesia, le está persiguiendo a él mismo. A él mismo. Y podemos ver ahí el amor, ¿verdad? Cómo le hace entrar a Saulo en razón, pero con tanto amor redentor, ¿verdad? Sí. Eso se puede, en estas palabras nos revela. Sí, se siente ese Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De una forma tan tierna, de verdad, que le está llamándola, porque le está llamando la atención. Y ahí dice, la luz brilló y él se cayó. Y ahí él derribado dice, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esa es la pregunta. Pablo ahí en el piso, ¿verdad? Derribado, humillado, le pregunta, ¿quién eres? Él se dio cuenta, evidentemente, de la luz. Él conoce la palabra, la luz, ¿verdad? La voz. Era el Señor. Él sabía quién era, pero se dio cuenta de que no le conocía. No le conocía. Y él dijo, ahora te quiero conocer. Él lo que está diciendo, podemos deducir eso. Que le dice, ¿quién eres? De esta forma me enseñaron que yo tenía que adorarte. De esta forma me enseñaron que yo tenía que estar en tu presencia. Pero ahora me estás apareciendo aquí. ¿Quién sos? Es espectacular, ¿verdad? Porque él se da cuenta que estaba equivocado. Él se da cuenta. Nosotros a veces creemos conocer a Dios, pero realmente no le conocemos. Y así también fue Pablo. Él creía conocerle a Dios. Él era el mejor de su clase, por decir así. Estudió con el mejor profesor. Y él creía que le conocía, pero realmente no le conocía. Queriendo hacer bien, ¿verdad? Sí. Fue hasta que tuvo ese encuentro genuino con el Señor que se dio cuenta y cayó en sí, ¿verdad? Se dio cuenta. A veces vemos gente que dice, Señor, si estoy haciendo bien, quiero que me digas. O algo así. Pero realmente, si vos querés saber si estás haciendo bien, lee la palabra, buscar al Señor y Él se va a revelar a tu vida. Así nomás es. Porque si no, vos estás defendiendo tu equipo. Vos estás defendiendo un club. No estás, a Dios no se le defiende, a Dios se le busca. Sí. Si vos le buscas a Dios,
le vas a encontrar. Esa luz, como le vino a Pablo, esa luz así te va a venir y te va a derribar. Se le abren las puertas, así Sí. como dice su palabra, le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entre y nos llene, Él que va su a Espíritu entrar. Santo nos empodere. Amén. Él va a entrar, te va a... Pero ese resplandor te va a sorprender. Te va a sorprender porque cuando conoces de verdad, se revela ante vos esas desgarradoras supuestas verdades que vos tenías. Como vos creías que era, ¿verdad? Nosotros aquí, por decir así, en este lugar, así le adoramos a Dios. Así, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Nosotros creemos en Dios, pero le alabamos y le adoramos a nuestra manera. Y cuando nos encontramos con esa luz verdadera, si le buscamos, es desgarrador realmente ese impacto que sentimos. Yo recuerdo que cuando le recibí a Cristo, literalmente me desboroné, me arrodillé, me caí y lloré tanto porque vi lo equivocado que estaba. Yo siempre creí, yo soy de una familia, de mis familias todos creen en el Señor, pero evidentemente yo también creía que le conocía al Señor, pero un día le conocí y fue así. Yo veo esta imagen de Saulo y me imagino ahí en ese momento que le recibí. Fue tan lindo el momento, tan fuerte, porque sentí todo lo malo que hice en mi vida y que Él me estaba perdonando. Así como Pablo en ese momento haber pensado, cada piedra que arrojó, cada casa que asaltó, cada persona que arrastró por la fuerza, cada mujer que humilló, cada persona que había perseguido, era un verdadero creyente. Y él no era. ¿Se imaginan lo fuerte que es eso? Y solamente el acto de mayor misericordia en la historia de la humanidad puede salvarnos de la culpa y del pecado, de la condenación, que es Cristo Jesús. Y eso le sucedió a Saulo en ese momento. Brilló esa luz. Jesús le habló: ¿por qué me perseguís? ¿Quién eres, Señor? Se dio cuenta que realmente no le conocía. Estaba abriendo su corazón para el Señor. Continuó, dice: entonces, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es batallar en tu conciencia. Saulo cuestionaba la verdad de Dios. Saulo cuestionaba lo que enseñaban los discípulos, pero él ya estaba escuchando y ya sabía la palabra. Cuando vos ya estás conociendo la palabra de Dios, ya escuchaste la palabra de Dios y sabes que hay algunas cositas en tu vida, unas basuritas que tenés que ir sacando, y cuando caes en eso, estás haciendo, es duro en tu conciencia. Así es, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y ahí vos estás dando coces contra el aguijón, en la palabra de Dios, que te está golpeando y te dice: estoy haciendo mal. Tu conciencia, Esto no está el bueno. Espíritu Santo que Sí. te estás. Y así le dijo, Hacen ¿verdad? falta. Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No le vayas a perseguir al Señor, búscale. Y no vaya a dar cosas, no vaya a dar patadas contra... ¿Te imaginas así literalmente un aguijón patear con tu piedra? No va a ser muy bueno. Y entonces vemos que Pablo acá se desboronó, se humilló, se rindió. Vemos también que cuando, hace poquito estábamos viendo el Pentecostés, cuando Pedro se levantó y predicó y los 3.000 escucharon la palabra, dice en Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la actitud. Cuando vos te das cuenta que no está bien, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, no a una doctrina, no a una congregación, no a una asociación o grupo de personas, sino no está de acuerdo a la palabra de Dios, tu respuesta es: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y en el siguiente punto vemos que Saulo se entrega completamente. Espectacular, me encanta. Y dice en el versículo 6: y él temblando y temeroso. Me encanta esta parte. Él ya ahí se rindió totalmente, temblando y temeroso. Dice, ya se dio cuenta
de que era el Señor. ¿Quién era la verdad? Él le invocó y le dijo, Señor, ya le dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ya le reconoce. Él abrió su corazón, ya vio todo lo malo que había hecho. Y lo equivocado que estaba. Y ahora le invoca y le dice, Señor, le dice. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Lo mismo que leímos recién. ¿Qué haremos? Dijeron las personas. Se compungieron de corazón, se dieron cuenta, qué mal que estamos, ¿verdad? ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber seguido eso? Y ahora le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se rindió a sus pensamientos, se rindió a su ideología, a sus conocimientos, a sus tradiciones, a sus costumbres, a todo lo que él creía. Él era del pueblo escogido de Dios. Quiero que tenga eso en cuenta. Él era judío y fariseo y maestro de la ley. Si él como religioso se dio cuenta que estaba haciendo mal, ¿cuánto más vos podés ver eso si te enfocas realmente en la palabra de Dios, en buscar a Jesús? No en defender tu doctrina, no en defender tu ideología, no en defender un equipo, sino buscarle a Jesús realmente. Buscar ese encuentro genuino. Esa luz y que te hable el Señor. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Es espectacular. Todas las veces Jesús cuando le vio al postrado en la cama le dijo, levántate, levántate. A la mujer que había pecado, que la acusaron, le dijo, levántate. Vemos que Pedro y Juan cuando se iban caminando y se fueron al templo, en la puerta de la hermosa, el cojo le extendió la mano y le dijo, levántate y anda. Cuando Saulo se va también a Asia, ¿verdad? También él se encuentra también con un cojo de nacimiento y le dice, levántate. Y ahora Jesús le dice, levántate. Y ahora Jesús te dice a vos, levántate. Amén. Levántate. Jesús le dio ese mandamiento, levántate. Ya esas cosas ya fueron, ya el barro se queda atrás, te levanta ahí del fango, de la suciedad, del pecado. Y te dice, levántate, ahora vos me vas a servir a mí. Vos vas a ser mi mensajero, te dice el Señor. Mi testigo, a vos te dice el Señor. Y los que estaban con él no pudieron ver esa luz, no le escucharon al Señor, ni tuvieron ese encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque tenés que buscarle. Saulo realmente le estaba buscando. A su manera, pero le buscaba. Sí, él estaba, evidentemente sí le estaba, él quería saber, él defendía la verdad, defendía su doctrina, defendía su religión, pero quería saber realmente la verdad. Entonces, para oír esa voz, vos tenés que buscarle realmente y rendir tu vida en obediencia, en humillación, en sujeción y dependencia a la palabra de Dios. No a tu congregación, no a tu pastor, a Dios. Todo lo que digamos, todo lo que yo te digo ahora, todo lo que nosotros decimos, anda, voy, buscar tu Biblia en tu palabra. Y a Dios creerle. Vos no me tenés que creer a mí, no nos tenés que creer a nosotros. Tenés que creerle a Dios. Si vos querés oír esa voz del Señor, rendite en obediencia, humillate, sujetate en la palabra de Dios y depender de Dios. Así como esa sanguijuela que estuvimos diciendo el jueves, así vos tenés que depender de Dios. Y vas a tener ese encuentro, vas a ver esa luz, vas a escuchar la voz de Dios, vas a escuchar. Eso te va a pasar si verdaderamente le buscas de corazón. Y para terminar, Saulo hizo lo que el Señor le dijo. Eso también, a veces ya tenemos nuestro encuentro, le conocemos al Señor, ya vemos en su palabra qué tenemos que hacer, pero algunos en otros lugares, ¿verdad? No muy por lejos, acá, muy lejos. Sí, algunos ven lo que tienen que hacer, pero no hacen. Así de simple. Le dice lo que tienen que hacer en su casa, en su familia, con sus hijos, a la chica soltera, cómo tiene que ser para su novio, para su marido, también a los varones, a los hijos, cómo cuidar nuestro dinero. Todo nos dice la palabra de Dios. Pero Saulo hizo lo que el Señor le dijo. Saulo hizo lo que el Señor le dijo. Hay muchos que dicen Señor, Señor. En Mateo 7:21 dice, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Wow. Entonces, si querés que el Señor te reconozca, hace, ya que acudiste a Él, le buscaste, Sí. ya viste lo que tenés que hacer, entonces obedece. Obedece. Te sujeta y obedece. Obedece. Así. Y la humillación te lleva a la La exaltación. exaltación. Jesús mismo nos enseñó. Entonces vemos, vos tenés una vida pasada. Todos tenemos una vida pasada, pero todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esa luz del cielo viene a tu vida y vas a escuchar la voz de Dios. Y te va, así como Saulo hizo, entregate completamente y hace lo que el Señor te dice. Y una vez que estés en ese lugar, la palabra dice en Hechos 22, 16, ahora pues, ¿qué te detiene? Le dijo, levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Si estás usando otro nombre, está mal, porque la Biblia dice que el Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y si antes pedías en otro nombre, no recibiste porque pediste mal, te dice la palabra de Dios. Y ahora en Hechos 22, 16 te dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautizate, lava tus pecados, invoca su nombre, el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre y en cuyo nombre se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo ser confesará que Jesús es el Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esperemos que le haya gustado el mensaje del Señor. Y ahora, si querés ver esa luz del cielo, si querés escuchar, si querés oír la voz de Dios en tu vida, si querés hacer lo que Él te dice, si quieres escuchar esa voz para poder hacer, ahora es el momento. Ahora entregate completamente a Dios. Ahora es el momento de humillarte completamente a Jesucristo, rendirte a sus pies, porque no hay un lugar más seguro que estar a los pies de Cristo. Ahí, cuando nosotros nos humillamos, es ahí donde encontramos al Señor y ahí podemos escuchar su palabra. Te invito a que en este momento repitas después de mí: amado Jesús, Amado Jesús, te pido perdón te pido perdón por todos mis pecados por todos mis pecados. y sé que eres Y sé que eres todopoderoso todopoderoso para perdonar para todas mis perdonar faltas. todas mis faltas. Recibo tu perdón Recibo tu perdón. y así también Y así también yo decido perdonar a todas las personas todas las personas que me hicieron daño y saco de mi corazón todo rencor, toda amargura, todo resentimiento y me declaro libre para caminar en tu palabra, en tu paz, en tu amor. Soy sano, soy salvo, soy un hijo de Dios en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamas, y el que te abre la puerta de tu corazón, de su corazón, tú entrarás a él. Ahora nosotros aquí, humillados, Señor, postrados, Señor, a tus pies, te decimos, Señor, que te necesitamos. Tenemos sed, tenemos hambre de ti, Señor. Y así como Saulo un día orgulloso, erguido, se cayó, Señor, a la tierra. Por tu luz te pedimos que esa luz brille en nuestras vidas y que saque de nosotros todo orgullo, toda soberbia, se vaya de nuestras vidas, Señor, para que tu luz pueda entrar y resplandecer en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, Señor. Jesús, queremos escuchar tu voz, queremos hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, así como en el cielo, Señor. Enséñanos, Jesús, para caminar fuertes, para caminar sanos, para caminar libres de tentaciones, libres de cautiverios, libres de enfermedades, libres de todo lo que se levante en contra de tu palabra, porque tú, Señor, nos dices que nos levantemos. El Señor te dice: levántate. Ahora, ¿qué te impide? Levántate y anda a predicar con tu vida la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por tu vida. Doy gracias a Dios por tu familia, por tus relaciones, por tus hijos. Declaro bendiciones abundantes, sobreabundantes, descienden del cielo sobre tu vida. La gracia del Señor que cubre multitud de pecados, hoy mismo, ahora, te está sanando, te limpia.
Así como dice, como esa grana que era roja te deja blanco, blanco como la nieve. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa luz del Señor ahora brilla en tu corazón y vos resplandeces la luz del Señor. Y vos ahora no solamente oís la palabra de Dios, sino que vos sos la voz de Dios que habla su palabra a donde quiera que vos te vayas. Doy gracias a Dios por tu vida. Declaro los mejores tiempos, los mejores momentos están viniendo y Dios va a levantar a todos sus hijos y todo esto que quiera venir a contaminar, a contradecir la palabra de Dios, todo esto que se quieran levantar con miedo, infundir miedo a las naciones, que quieran traer que un descenso de la economía mundial, se va en el nombre de Jesús. Y empezando aquí por Paraguay se levanta poderosamente con todas las personas trabajando. Hay un movimiento económico, crece la palabra de Dios y las personas van a testificar que de aquí tú eres el que vives y reinas en nuestro hermoso y querido país. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean para ti. Te amamos, Señor, te bendecimos en tu nombre. Amén, amén, amén. Damos gracias por este mes que está terminando y recibimos ansioso a julio en el nombre de Jesús. El mejor mes de nuestras vidas, para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Una semana bendecida, victoriosa. Amén. Y nos encontramos todos los días a las 5 de la mañana. Los que de repente algunos se levantan temprano. Sí. Y entonces ahí aprovechen y entren a clamar por las familias, por la iglesia, por la nación. Y grandes cosas va a hacer el Señor con toda nuestra congregación y nuestra hermosa iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos, los amamos. Chao, chao.